Esta semana en muchos programas de radio, de televisión, en medios impresos y en las mismas redes sociales se ha tocado mucho el tema del estrés y de la ansiedad por nuestra situación circunstancial, actual en Venezuela, pero también no se escapan otros países de tener situaciones también estresantes. Hoy tenemos a la doctora Glenda Cárdenas, ella es médico psiquiatra, y a la licenciada Olga Barajas, ella es psicólogo clínico, ambas en Tu Médico en Vivo de Centro Clínico San Cristóbal. Y queríamos redondear una idea del segmento anterior, cuando hablamos del estrés beneficioso, el estrés fisiológico, el estrés que nos ayuda a avanzar pero también a protegernos, y luego del estrés que se convierte en una enfermedad y que nos afecta. Doctora, por favor. Sí, lo que quería era aclarar que el estrés, pues que es esa respuesta que necesariamente tiene que tener el cuerpo para responder ante una demanda, no necesariamente siempre es malo. La Navidad nos genera estrés, pero tú tienes una gratificación luego que respondes a esa exigencia. Tienes un matrimonio, tienes estrés. Tienes una situación de vacaciones, los preparativos me genera estrés y gracias a eso yo respondo. Y como respondo, después logro satisfactoriamente compensar eso y está bien. Pero existe el distrés cuando la carga se hace continua, permanente. Hay una situación de alarma que tengo que responder. Bien, la persona en ese proceso de adaptación resiste. El empleado que va a un trabajo que está sobrecargado de trabajo todos los días, que tiene un ambiente tóxico, conflictivo con su jefe, que continuamente está sometido a ello, obviamente llega a un agotamiento y allí es donde vienen las enfermedades y ese es el llamado distrés. Entonces, para diferenciar y entender que como seres humanos que estamos vivos, nosotros tenemos nuestra carga siempre de ese estrés, pero que favorablemente si respondemos y tenemos una gratificación, la subsanamos y estamos bien. Lo que hay es que evitar caer en el distrés. A mí me gustaría como médico también complementar el comentario de la doctora Glenda Cárdenas para generar ese estado de adaptación a la adversidad y poder superar esa adversidad de manera eficiente. Se necesita adaptar al sistema cardiovascular y al sistema endocrino para poder exigirle al sistema completo el 120% de su capacidad o exigirle el 100% cuando estamos en condiciones basales. Para eso se necesita subir frecuencia cardíaca, presión arterial, niveles de hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol y otras más, que cuando se utilizan circunstancialmente y de vez en cuando, como es lo habitual, la Navidad una vez al año, las vacaciones una vez al año, el examen cada cierto tiempo, pues se utiliza y no se desgasta el sistema. Pero si lo utilizo constantemente, si constantemente tengo el sistema activado en alarma permanente, entonces los componentes de esos sistemas se pueden empezar a desgastar antes de tiempo. Y uno de los objetivos de este programa en el día de hoy es enviar herramientas para que usted pueda paliar la situación, para que usted pueda defenderse de ese estrés que intenta quedarse conectado, que intenta activarlo constantemente. Y de eso vamos a hablar en los próximos segmentos. Quería saber si hay personas que son más susceptibles, Olga, al estrés o a los efectos deleterios, dañinos del estrés. ¿Pudiera haber gente más susceptible, gente más fuerte que es capaz de enfrentar la adversidad sin dejarse afectar mucho, y gente más débil, puede ser? Bueno, todos estamos expuestos a un contexto, ¿no? Y la manera en la que reaccionamos tiene mucho que ver con nuestro temperamento, con nuestra personalidad, con, digamos, las maneras en las que afrontamos o hemos aprendido a afrontar las circunstancias en nuestro entorno. Genéticamente existe una predisposición, que es la predisposición ante las enfermedades mentales, como por ejemplo todo lo que es la parte afectiva, ¿no? La depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar. Pero la sobreestimulación, el constante ajetreo del día a día, nuestras múltiples responsabilidades y la estimulación de los medios nos hace a todos vulnerables a padecer estrés o padecer ansiedad, sobre todo cuando no tenemos actividades que hagan prevención previa, ¿no? Que podamos depurar esto que vamos sintiendo, porque como seres humanos todos tenemos emociones y no las podemos suprimir, y no hay emociones que sean más intensas o menos intensas en determinadas personas, sino que nuestra personalidad y nuestro temperamento tiene un juego súper importante en cómo se manejan las emociones. Las mujeres son más
tiene más predisposición a la ansiedad. Como le decía bien Olga, la parte genética, antecedentes familiares de enfermedades, de ansiedad, depresión y otras también, mayor probabilidad. La parte biológica de ese individuo, si ha sido expuesto en la primera infancia a situaciones traumáticas, abusos, violencia, en la adultez si se ha sido expuesto a situaciones donde ha visto tragedias, riesgo en su vida en riesgo, enfermedades, algunas enfermedades como las enfermedades del tiroidea, las arritmias, pueden llevar a que la persona sufra más de ansiedad, tenga predisposición a esto. Y en general, y bien lo decía Olga y lo estabas tú conversando, el entorno, el medio donde esa persona se desenvuelve incide mucho en que pueda o no desarrollar y las herramientas que haya fomentado. Cuéntenme las dos, por favor, si en estas 2 semanas ustedes han tenido más trabajo que todos los demás. Si en estas 2 semanas la consulta ha sido visitada por más personas que han tenido esa sensación de agobio, de ansiedad, de síntomas somáticos que podrían estar, cuando decimos somáticos, estamos hablando de esos síntomas orgánicos, la percepción del latido cardíaco, la sudoración, los cólicos, incluso hasta evacuaciones anormales. Que realmente la ansiedad y el tema psicológico termina conectando con el resto de los órganos del cuerpo humano y alterando un poco su funcionamiento. Estas 2 semanas han sido un poquito de más trabajo para ustedes. Mira, eso viene en los últimos tiempos en aumento en el mundo, sí, señor. ¿no? Se estima que el 4% de la población en el mundo sufre de algún trastorno ansioso. Y está como de las causas de enfermedades mentales, de trastornos psicológicos de primer lugar, con la depresión allí peleando. Pero pues todo eso que tú describes, esos síntomas, ¿verdad? Porque el cuerpo habla y se manifiesta de alguna forma, los trastornos del sueño, que son parte de esto, las cefaleas. Entonces, pues por supuesto que las personas están notablemente afectadas y que a veces no tienen conciencia de qué es lo que está pasando y entonces te consultan por el síntoma del trastorno del sueño, por la cefalea, por las palpitaciones, porque esa persona se torna hipervigil a cualquier síntoma. El que cursa con un trastorno de ansiedad se torna muy alerta, entonces va primero al cardiólogo, va primero al neurólogo, me duele la cabeza, va al gastroenterólogo porque tengo aumento del peristaltismo, diarreas. Y termina, después de una procesión, en la consulta del psicólogo o del psiquiatra de último, porque el psicólogo es mejor visto que el psiquiatra. Sí, completamente. Sí. Bueno, yo especialmente trabajo con niños y con adolescentes y una de las cosas que he visto es la ansiedad en los padres, ¿no? Más que todo. Y aunque uno crea que no se la transmite a los niños o a los adolescentes, sobre todo a los niños, ¿no? Que están como que absortos y que no tienen nada que ver con los tiempos actuales, no es así. Los niños están absorbiendo muchas emociones del entorno en el que están, del ambiente en el que están, y sobre todo, o sea, la causa principal es la sobreestimulación a los aparatos electrónicos y al medio, ¿no? Y los papás, como dice la doctora, consultan por cualquier otra cosa menos que por la razón original. A medida que uno va adentrándose en los temas o en los motivos de consulta, va focalizando y va descubriendo que ciertas cosas que están pasando y que motivan esa consulta es la ansiedad o el estrés o el no saber qué hacer con situaciones particulares, pero usualmente no lo consultan de inmediato. A mí me preocupa mucho, Glenda, y amigos televidentes, hemos visto en las redes sociales, a veces como una broma, ¿sí? Cómo se le enseña a un niño a odiar a otra persona por alguna razón que probablemente el niño no tenga nada que ver, ¿sí? Me gustaría en alguno de los segmentos, tú que estás especializada en psicología de niños y de adolescentes, conversar sobre el tema. Bueno, quisiera a la vuelta comenzar el segmento, Glenda, Olga, con el tema de hacerse conscientes de que la ansiedad y el mal manejo del estrés podría llevarnos a una enfermedad crónica, a una enfermedad somática del cuerpo, del corazón, de los pulmones, del intestino, de los riñones.
para defendernos, hacernos conscientes de ello, podría ser el primer gran paso para hacer prevención de estas enfermedades y curarnos en salud, poniendo una barrera a las emociones que nos pueden llevar al estrés y sobre todo al estrés dañino patológico. Estamos presentando Tu Médico en Vivo a través de Televisora del Táchira y de Centro Clínico San Cristóbal Hospital Privado. Regresamos en breve.